días a todos. Hoy estamos con Iván Ordóñez, economista de la UBA, especializado en agronegocios, consultor y director del posgrado de Artec, Tecnologías de la Información Aplicadas al Agro. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Mauricio, un gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estamos muy contentos de tenerte. La realidad es que acercar a nuestros clientes a una persona como vos, con tanto conocimiento, es una oportunidad que creo que no hay que desaprovechar. Obviamente que después vamos a aplicar todo lo que nos digas a nuestros fondos y poder operar con la máxima rentabilidad. Pero en este caso, aprovechándote, quiero que un poco vayamos a desarrollar lo que es este sector en particular, sector del agro, que hoy en día está tan en boca de todos y que me parece que tenemos una oportunidad con vos de poder entenderlo mejor. No sé si por ahí para nuestros oyentes, para comenzar, explicar, tratar de definir lo que es una sequía, cómo lo lees y cuál sería el principal reporte que tiene el sector. Para tratar de ser técnicos pero sin aburrirlos, empecemos a hablar de dos grandes ondas de sequías. Una sería la onda larga, donde el calentamiento global está obviamente extremando la frecuencia de fenómenos violentos, eso sea sequía o inundación, y también cada vez que se suceden estos fenómenos, cada vez se suceden con mayor violencia. Entonces, se acortó la frecuencia, vienen más seguido y además cuando aparecen más violentos. Eso es justamente lo opuesto a lo que le hace bien a la agricultura. La agricultura lo que quiere es básicamente climas homogéneos, ¿no? Por eso, una pequeña salvedad, el cerrado brasilero, que no tendrá, digamos, la variación de temperatura ideal para la agricultura, como sí la tiene la pampa húmeda argentina o la zona núclea argentina, pero es mucho más regular que la zona núclea argentina, termina siendo hoy una área agrícola mucho más valiosa. Cuando nos ponemos a comparar valores de tierra, nos llama la atención cómo una zona tropical como el Cerrado brasileño ha aumentado en el valor de la tierra. Y después tenemos la onda corta. La onda corta está definida básicamente por la temperatura del Pacífico, que nos da el año niña, el año neutro o el año niño. Cuando se da un año niña, en Argentina impacta con sequía. Cuando se da un año niño, en Argentina impacta con exceso de humedad. Venimos del tercer año consecutivo de niña, con sequías cada vez más pronunciadas. Ya el año pasado fue un muy mal año, pasa que los precios estaban en el récord absoluto histórico, entonces eso no nos permitió verlo. De hecho, justamente fueron esos precios lo que le dieron al país el récord histórico de exportaciones. En toda su historia nunca Argentina exportó tanto. Eh, y, eh, y esta sequía invernal, que todos los meteorólogos avisoraban que se iba a ir para enero, en realidad se quedó, se prolongó y se dio adicionalmente un fenómeno que nadie esperaba, que fue la ola de calor de casi un mes de febrero. Ahora bien, ¿qué es la sequía? ¿Y por qué nos importa tanto? Bueno, nosotros le pido a la audiencia que se imagine una manzana de su ciudad y esa manzana la pueble de plantitas, como la que tengo acá yo atrás. Bueno, se tiene que imaginar 350.000 plantas de soja. Esa es la población de una hectárea de soja o una manzana. Y a medida que va avanzando la sequía, lo primero que nos pasa es que de esas alrededor de 400.000 semillas de soja que dejamos en una hectárea, no me germina el 90%, que sería lo normal. Entonces ya arrancamos la campaña con baja humedad en el suelo, avisorando que había pocas plantas emergiendo. Eso se llama emergencia en la agricultura. Emergencia cuando emerge la planta. Después la sequía se fue profundizando y ahí empezamos a visibilizar fallas en la fisiología de la planta, en el crecimiento de la planta. Y nos empezó a dar a una planta que llega en promedio al 1,70 m de altura, nos empezó a dar plantas más bajas. ¿Y por qué nos importa que nos dé plantas más bajas? Porque las plantas desarrollan menos nódulos. Y menos nódulos significa que tenemos menos tallos. Y menos tallos significa que tenemos menos vainas.
La planta estándar de soja nos da alrededor de 40 vainas, como las chauchas que uno puede comprar en la verdulería. Eso nos da la planta estándar. Entonces, lo que empezamos a ver fue que nos emergían menos plantas, que las plantas que nos emergían eran más petizas, y que a medida que iba pasando la temporada, digamos, de conducción de cultivo, se nos iban muriendo algunas plantas. Cuando llegamos a la onda de calor, lo que nos empezó a pasar es que nos germinaban menos vainas, o sea, menos plantas, de menor altura. En esa pequeña altura, menos vainas. Y así fue como una campaña que debería haber tenido alrededor de 45 millones de toneladas de producción, de acuerdo al área sembrada que se hizo en un inicio, empezó a tener cada vez una menor proyección de producción. Esto que pasa con la soja, pasa con otros cultivos también. En el momento en el cual los productores estaban sembrando y sabían que no tenían humedad en el suelo para sembrar, ¿qué hicieron? Consultaron a los meteorólogos y vieron cuál era el consenso meteorológico. El consenso meteorológico decía, la segunda quincena de enero y la primera quincena, perdón, la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero van a ser bravas, pero después la situación se va a recomponer. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron algo que no les gusta, que es atrasar la fecha de siembra, porque ya saben que se ponen un techo a su producción, pero se aseguraban un piso. Porque ya sabían que si sembraban para ver en Año Nuevo qué pasaba, iban a estar jugados. Entonces, masivamente se tiraron, por sobre todas las cosas, a atrasar la siembra de maíz y un poco la de soja. Nadie preveía las mega olas de calor que vinieron en febrero, que fueron catastróficas. Además, no sé si recuerdan que hubo un fin de semana que todos nos tuvimos que poner la campera y era como invierno. Bueno, eso, ese frío que está regulado por el Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en el medio de la llanura pampeana, no está regulado. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo temperaturas en 0 grado durante un espacio de tiempo prolongado. Ahí las células vegetales se mueren, la planta se pone negra, tampoco crecen vainas. Nosotros cosechamos vainas que adentro tienen porotos. Las distintas bolsas hacen un relevamiento. En mi opinión, el que más me gusta a mí, es un tema de gustos, es el de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, porque tiene una frecuencia semanal donde encuestan a más de 1000 productores agrícolas. En realidad no encuestan a productores, encuestan a influencers, a ingenieros agrónomos asesores, a gente que tiene una visión un poquito más allá del propio lote, y le preguntan cómo ve la cosa, semanalmente. Y antes de que las cosechadoras entraran a los lotes, la última estimación de cosecha estaba en 25 millones de toneladas de soja. Hace 2 semanas que por primera vez hay cosechadoras entrando a los lotes. ¿Y qué es lo que está pasando? Están viendo esto que les voy a mostrar ahora. Como decimos en televisión, si el director me acompaña con la cámara, van a ver granos de soja que están todos machucados. O sea, los granos de soja sanos, si se los muestro con el cursor, son muy parecidos a este que les estoy mostrando acá. Con buen color y sin arruguitas. Después tenemos granos más flacuchos y después tenemos granos partidos. Esto es lo que se ve con una lupa en una cosechadora. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando ahora es que las bolsas no se animan a contarles esta otra foto que les voy a mostrar. Esta foto la sacó una amiga mía, lamentablemente su padre falleció a principios del 22 y ella tuvo que dejar su trabajo para hacerse cargo de la empresa agropecuaria familiar. Esta es su primera campaña y la vez que hablamos por teléfono y me hablaba llorando del desastre que están atravesando, yo le decía, bueno, Ceci, quédate tranquila porque peor que esto no va a haber.
de ahora en adelante todas las campañas que vienen van a ser mejores que esta campaña. Y ella saca esta foto y nos muestra algo que para mí es muy importante. En promedio, en potencial cada vaina de soja tiene que tener 3 granos. Y ella lo que nos está mostrando es que en una vaina de soja no hay un grano, hay otro que está flacucho, y hay solo uno que está normal, pero con un tamaño reducido. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Les estoy mostrando esto porque las estimaciones de cosecha muy difícilmente puedan medir con precisión eso a lo que mi amiga le está sacando una foto. Y el problema que estamos teniendo es que estas lluvias que estamos teniendo ahora no sirven para absolutamente nada más que para complicar el ingreso de las cosechadoras a los lotes. Y lo que le está pasando a las bolsas es que no tienen una cantidad de casos estadísticamente significativa como para corregir el pronóstico. Pero ya saben que si la cosa viene como están alertando las primeras cosechadoras que están entrando a los lotes, la campaña va a bajar de 25 millones de toneladas y es probable que entremos en la zona de las 20 millones de toneladas. Y entrar en la zona de las 20 millones de toneladas es genuinamente una catástrofe. Iván, Obviamente, la sequía, para comparar históricamente 20 millones de toneladas hoy, ¿a qué cosecha mala se asemeja de la historia pasada de Argentina? Es peor que la de Macri, ¿no? Infinitamente peor que la de Macri. El problema que tuvo Macri es que estaba con los precios de los granos por el piso, mientras que debido a la invasión rusa en Ucrania, estamos con precios de granos altísimos, ¿no? Probablemente, no récord como los del 2022, pero altísimos. A esto obviamente sumamos el fenómeno de la intervención o el combate de la inflación por parte de la Fed, que todos sabemos que cuando la Fed pone tasas altas, tenemos precios de granos bajos, y viceversa, cuando la Fed pone tasas bajas, tenemos precio de grano alto. Ok, si nos tenemos que remontar más allá, más en el pasado que Macri, hay una cosecha que era del 2007-2008 que había sido muy mala también, ¿no? Si no me equivoco. La 0809 marca el récord, marcaba hasta esta el récord histórico de sequía, digamos, ¿no? Esto es peor que la del 89, que fue una cosecha malísima, casi tan mala como la 0809. Esta es peor que la 0809, esta es peor que la 1112 y esta es peor que la 1718 de marzo. En términos de registro de de lluvia, tenemos una estación meteorológica del INTA de Pergamino que mide registros de lluvia desde 1913 y nunca llovió tampoco desde 1913 hasta esta parte. Okay. O sea, claramente este es el peor escenario posible, con una difusión de la agricultura en su más alto estadio. O sea, nunca la Argentina sembró tantas hectáreas. Entonces, estamos realmente en el peor momento. Yo creo que vamos hacia una zona de 20 millones de toneladas. En un año estándar, Argentina debería estar rozando las 50 millones de toneladas. Estamos produciendo 20. Sembramos para producir 50, ¿ok? Entonces, muchas veces los economistas de la City lo que hacen es comparar lo que se produjo el año anterior contra este. ¿Por qué? Porque ese es el número que les interesa a ellos. Pero el productor que compara la inversión que hizo contra lo que esa inversión más o menos tendría que dar para tener un retorno aceptable, y obviamente estamos en un escenario trágico. Ahora bien, hay una situación que se da con la niña, que era un patrón que yo intuía, pero que distintos meteorólogos me lo han reafirmado. Usualmente cuando se da la niña, afecta particularmente la zona de 300 kilómetros de Rosario, ¿no? Mientras que zonas históricamente marginales o secas, como puede ser el este de La Pampa o el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires, la sufren menos y en algunos casos hasta tienen lluvias por encima de lo normal. Ahora bien, el problema es que la mitad de la producción de grano de Argentina está a menos de 300 kilómetros del puerto, ya sea del puerto de Buenos Aires o del puerto de Bahía Blanca. Entonces, lo que
pasando es que los epicentros de sequía son las zonas que naturalmente más grano dan. Y ahí la sequía no es con caída del 50%, sino que ahí la sequía es con caída de más del 70%. Y ahora que están entrando los cosechadores a los lotes, estamos viendo lotes que están dando un 90% menos. 90% menos. O sea, producen un 10% de su potencial. Una pérdida tremenda. La pérdida es total. Los productores, sobre todo los de la zona núcleo, están enfrentando la decisión de si vale la pena gastar gasoil para cosechar lo que hay ahí, o mandamos a las vacas. Entonces, atenti al piojo. ¿Por qué? Porque el agrónomo, cuando hace el relevamiento, te puede estar diciendo que llegamos a las 23 millones de toneladas, pero después el empresario agrícola, que no es un agrónomo, es un empresario agrícola, dice, no, este lote no lo cosecho, y si no lo cosecho, no sirve. A ver, históricamente, las plantas receptoras, digamos, los traders, ponen reglas para penalizar a los productores, por lo que les mostraba yo antes, grano partido, grano, etcétera. Las han relajado totalmente. Ahora aceptan piedras. Van a salir Panamá lleno de piedras. Entonces, este Zoom es parte de una charla privada que tuve con Joaquín, un miembro de Novus, donde yo lo que le explicaba es, nadie está avisorando el desastre que enfrentamos. ¿Por qué? Porque acá hay pérdidas agronómicas, pero después va a haber pérdidas de que nadie quiere levantar un lote que cuesta más gasoil levantarlo que comercializar la soja, que encima cuando va a llegar al puerto le van a quitar un 30% de retenciones y me la van a pagar a no sé qué tipo de cambio. Entonces, Iván, me das pie para ir hacia un lugar que es por ahí, nadie está avisorando la pérdida tan catastrófica por un efecto precio que quizás no es tan catastrófico como hubiese sido con un precio de las crisis que vos nombraste antes. Entonces, ahí, cuando vos tenés que dimensionar, primero, cuánto es la plata que se perdió y después, segundo, cuál es el efecto de eso sobre lo que intentó hacer el gobierno, ¿sí? El año pasado sobre el dólar soja y dólar, sobre los dos programas de dólar soja que hubo, eso seguramente tiene un impacto en la liquidación actual, que una parte es por efecto precio y la otra parte es por efecto cantidad. Entonces, realmente cuánto es la pérdida en términos de dólares y si el gobierno realmente puede captar esa liquidación que se tendrá que producir para engrosar la situación de reservas, que es también catastrófica en Argentina, ¿no? Y digo, me vayamos da por pie para ir para parte, el otro lado, digamos, claro. vayamos por parte, dijo Jack el Destripador. Primero, para dimensionar esta situación, es como si al año pasado, y esto lo hizo Guido Sandleris, el expresidente del Banco Central, Okay. es como si al 2022, que fue una cosecha normal tirando a baja, le pusiéramos los precios de Macri, lo que nos está pasando ahora. O sea, la sequía con los precios actuales da el mismo volumen exportado que un año normal con los precios de Macri. Okay. Macri tuvo una sequía de precios, si se quiere. Además, tuvo sequía. Imagina un descontrol, ¿no? Una situación terrible. 17-18 fue la campaña esa, ¿no? 17-18, la campaña, claro, 17-18, cuando decimos eso, decimos se siembra en el 17, se cosecha en el 18. Y, eh, y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy hoy? 30 de marzo del 2023. ¿Estamos viendo los efectos de la sequía? No. No. No por dos. Punto número uno. Es verdad que la sequía le pegó al trigo y la producción de trigo cayó a la mitad, pero es mentira que no esté entrando plata de las exportaciones de trigo por la sequía. No está entrando plata de las exportaciones de trigo porque el gobierno, temiendo que dentro de 4 meses escasee trigo y haya que importar trigo, y no quieren ese titular, cerró las exportaciones de trigo. No, okay. Buen dato ese.
Entonces, la normal liquidación del trigo con el cual vos contarías en enero, febrero, marzo, no la estás teniendo porque el gobierno frenó los embarques. Ok. Vas a tener un funcionario y decirme, no, no lo frenamos. Bueno, está bien, veamos la cuota. La cuota que les puso es un techo muy bajo. Punto. Otra parte que es muy importante es que nunca se liquida soja nueva en marzo. Si recién se empieza a cosechar, no se liquida soja nueva en marzo. No dan los días. Entonces, acá vamos a lo otro que me estabas preguntando, que cuál es el impacto del dólar soja 1 de octubre y el dólar soja 2 de diciembre. El impacto es muy complejo, porque no es solamente que corrieron las liquidaciones financieramente de enero, febrero y marzo a octubre y diciembre para llegar con la meta de reserva del FMI, no solamente hicieron eso, sino que el productor, cuando se sienta a mirar su portfolio de stock, en realidad no está mirando soja, maíz o trigo. Está mirando una bola de plata que tiene distintas reglas de valorización. Los precios de los granos, el dólar al que se me liquide ese grano, que eso es lo que distorsionó el gobierno con el soja 1 y el soja 2, y la retención a la que se le impone en cada uno de esos tres granos. Entonces, el tipo lo que hace es sentarse y mirar, che, pará, en este momento exacto del tiempo, cuando multiplico esas tres variables por la cantidad, ¿cuánta plata tengo? Y si vos me digitás un grano, yo salgo y vendo ese. Porque ceteris paribus, ese es el que me da más plata. ¿Por qué? Porque me tocaste el tipo de cambio. Entonces, lo que hizo el gobierno fue sobreforzar una liquidación de soja, que normalmente se hubiera dado en enero, febrero y marzo, pero a su vez agrandar la retención de trigo y maíz, cosa que distorsionó el mercado de la harina y el mercado de maíz para pollo y para cerdo y para terminación de hacienda. Ahora bien, mucho más importante aún, ahora no te deja vender ese maíz y ese trigo que retencionaste, porque está prohibida la exportación de maíz y de trigo. Entonces, vamos hace 16 o 18 ruedas, ya no me acuerdo cuánto, donde el central lo único que hace es vender dólares. Claro. No vimos todavía los efectos de la sequía. Es el efecto del dólar soja 1 y el dólar soja 2. Esto no es, y de un gobierno que cierra exportaciones. Iván, no sé qué, mi sensación es que me estás asustando mucho. Por eso lo que te quiero preguntar es, con este dólar soja 3, más allá de la situación hoy en día actual, qué es lo que quieren lograr y qué pensás vos que van a lograr realmente? Bueno, vamos de a poco. Primero, en este contexto en el cual el productor tiene que hacerse de caja para pagar sus obligaciones o entrar en conflicto con sus proveedores de servicios, yo no veo muy necesario un dólar soja 3. A pesar de que ahora están los titulares y que te salga, porque este gobierno no son los capos de la política económica, muy por el contrario, hace muy mala política económica. Si yo fuera gobierno, no veo la necesidad de dar un dólar soja 3 hoy ya. Los granos, soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, son los únicos productos de toda la balanza comercial, escúchenme bien, que se tienen que liquidar a los 7 días de exportados. Todo el resto de las exportaciones de Argentina, absolutamente todo el resto de las exportaciones de Argentina, tienen 180 días. Fabricio, si vos tenés espalda financiera y tenés 180 días para liquidar, con una tasa de evaluación del 8% mensual, ¿por qué vas a liquidar hoy? Dame una inversión que te dé 8% mensual, fijo, seguro, tranca palanca. Y encima,
Y encima, con un ministro que está totalmente desesperado y se la pasa prometiendo dólar Malbec, dólar limón, dólar bife de chorizo, dólar... Ah, hacen muy mala política económica, son muy brutos, son muy básicos, y del otro lado del mostrador están tiburones. O sea, argentinos que saben manejar tipo de cambio diferenciales, escenario de alta inflación, hace 3 generaciones. Vos Entonces, pensás, perdóname, ¿no? Pero es como que estamos yendo a un lugar que es casi inevitable preguntarte esto y sé que es la pregunta de la mayoría. ¿Vos pensás que este gobierno, frente a esta mala política económica y este acorralamiento que está teniendo, puede llegar a devaluar en los próximos meses o pensás que es afán, digamos, y se lo dejan al el gobierno que tipo viene? de cambio oficial, vos y yo sabemos que es una variable elegida a dedo y es parte de la imaginación del hacedor de política económica. Entonces acá la pregunta es, ¿a cuánto puede crecer la brecha entre los financieros y el oficial? Ahora, todos sabemos que a más del 100% de brecha se muere la actividad económica. Si tenemos una campaña de 20 millones de toneladas, año contra año vamos a tener una pérdida de más o menos 25.000 millones de dólares en exportaciones, Ok. que está toda concentrada en un solo sector de la economía, con lo cual vamos a tener una caída del PBI del 3%, porque eso es 3,5, 4%, que eso es lo que calculan estos estudios de la Citi, toda concentrada en un sector. Obviamente va a derramar al resto de la economía. Se viene una recesión machaza en un escenario de altísima inflación. Es obvio que la brecha en algún momento es el único termómetro libre. Acá Novus sabe mucho más cómo el gobierno está interviniendo o no en los dólares financieros, pero es evidente que se viene una brecha monstruosa en un escenario de altísima recesión y altísima inflación. Sí, a Entonces, ver, yo veo muy complicado. yo si En un tengo que año hacer, electoral encima, ¿no? Con, ¿quién sabe quién va? Nadie sabe quién va a ganar las elecciones. Entonces, es un año electoral de altísima incertidumbre, con una recesión machaza y con una tasa de inflación que ya nos demostró que solo sabe crecer. Entonces, o sea, Iván, creo que lo que estás agregando, que es por lo menos lo que yo vengo siguiendo desde el sector, es que nosotros arrancamos por ahí el efecto sequía pensando que la caída iban a ser 15.000 millones de dólares. Hoy en día creo que el mercado está más parado, que son 20.000 millones de dólares. Y creo que vos estás agregando que viene mucho peor de lo que la gente piensa y que la caída va a ser de 25.000 millones de dólares. Con lo cual, me parece que el escenario obviamente que empeora de sobremanera, y esto quizás es un valor agregado para nuestros clientes, de decirle, che, mirá que es mucho peor la situación, con lo cual todas las variables financieras, si ya están estresadas, se van a estresar todavía más de lo que están hoy, no importa en el nivel que estén, van a estar más estresadas. Entonces, inflación, si hoy tenés inflación, vas a tener más inflación. Si tenés brecha hoy, vas a tener más brecha. Entonces, en ese punto, creo que si podés un poco comparar estos 25.000 millones de dólares, cuánto fue la caída monetaria en otras crisis, porque uno tiene presente cuál fue la crisis del 2001, cuál fue la crisis del 2008. El argentino tiene en la cabeza la hiperinflación de Alfonsín, etcétera, etcétera. En general, toda esta crisis vinieron acompañada por un déficit comercial en el sentido de la balanza comercial muy marcado, ¿no? ahí justo te interrumpo, porque Sí. me parece importante remarcar esto. El nivel de exportaciones del año pasado fue, ya acordamos, el más alto de la historia, y hubo también un superávit comercial importante. El problema es la cuenta capital, el problema es el exceso de pesos. Acá es donde los macroeconomistas saben muchísimo más que yo. Tenemos una presión. Está el fantasma de los 20 trillones de pesos en el sistema financiero depositados, que son una bomba de tiempo. El día que haya alguien que diga, che, pará, todo esto de las LELIX y todo esto no se sostiene, tengo que sacar los pesos de acá, ¿a dónde los pongo? Bueno, ahí se rompió todo el cuento.
Yo lo que creo es que eso no va a pasar, porque estamos en una Argentina totalmente encepada y ultrarregulada, donde nadie puede hacer nada. Entonces, yo por eso veo al escenario de hiperinflación lejano, porque las opciones están totalmente restringidas. Ojo al piojo con una cosa que es importante. Nos van a faltar entre 20 y 25 mil millones de dólares a partir de septiembre o a partir de agosto. ¿Por qué? Porque por términos de temporalidad, los gringos van a salir a liquidar casi todo lo que tengan para liquidar en los primeros 3 meses de cosecha. Entonces, abril, mayo, junio, es muy probable que esto se calme fuerte. Ujú. Pero todos sabiendo que faltan los 25 mil millones de dólares y que en diciembre hay un señor que se tiene que sacar una banda y ponerse a otra persona. Entonces, ¿cuán rápido ajusta a esa realidad el mercado? Nadie lo sabe. Estamos en un contexto donde ciertas variables se modifican de manera exponencial. Y es muy difícil proyectar una exponencialidad de fenómenos sociales, de fenómenos financieros, particularmente porque los fenómenos financieros y los fenómenos sociales ya sabemos que tienen una naturaleza disruptiva de saltos discontinuos muy grandes. Antes de pasar un poco a cómo es la evolución del agro para el futuro, dado que nosotros somos Mercado Capitales, te quería preguntar sobre una empresa en particular, Biox, Bioceres, y obviamente la introducción del HB4 en lo que es Latinoamérica, en Argentina y Brasil, si va a poder mitigar el tema de la sequía, digamos, entiendo que la semilla está hecha para eso. Si vos ves Correcto. que puede haber un uso masivo de esta semilla para el futuro, habida cuenta de lo que están sufriendo los productores argentinos hoy, ¿no? Y sabiendo que Brasil, cuando vos hablaste del cerrado, esa nueva área que poco a poco se incorporó en la producción brasileña, obviamente que con un HB4 esa área tiene una mayor producción, entonces está cambiando un poco el mapa y me parece que Brasil es el mayor beneficiado. Entiendo que la cosecha de Brasil hoy en día es una cosecha récord, el área sembrada de Brasil es récord, y mucho tiene que ver el desarrollo por ahí de esta semilla, pero digamos, te quería preguntar a vos cómo es el panorama en base a eso. Acá vale la pena un disclaimer. Mi viejo, Héctor, fue de los 23 fundadores de Bioceres, con lo Ah, cual yo soy tenedor de acciones de Bioceres, y además tengo un vínculo emocional con la compañía. Hecho el disclaimer, hecho el disclaimer, Bioceres hace algo que es muy disruptivo. Desarrolla biotecnología vegetal comercial desde América del Sur, que no es un hecho menor. ¿Por qué? Porque todos los procesos de regulación biotecnológica están diseñados y normados, y el poder de veto está en el norte. Entonces, cuando vos desarrollas biotecnología, tenés que probar, obviamente, en tu país, y por eso la CONABIA, que es la comisión que regula la biotecnología en Argentina, es una de las 4 comisiones de biotecnología más respetadas del mundo, que es buena, pero además tenés que lograr que los países del norte te la aprueben. En el caso de cuando hablamos de soja, necesitamos que Estados Unidos y que China te lo aprueben, mayor productor exportador global junto con Brasil y mayor importador global, te lo aprueben. Y en el caso del trigo, que tiene una conformación del mercado global mucho más atomizada y compleja, necesitas que tus principales clientes te lo aprueben. El trigo transgénico de Bioceres es una realidad hace más de una década, digamos. Ahora, las aprobaciones son infinitamente más recientes, empezaron hace alrededor de 2 años. Para mí la compañía tiene un potencial enorme. Hoy Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, no me quiero extender mucho más en el listado, pero hay 2 o 3 países africanos, que eso es rarísimo porque en África usualmente no se aprueban los eventos biotecnológicos. Estados Unidos y China han aprobado eventos biotecnológicos de Bioceres. Entonces, se ha ampliado el área potencial en la cual los productos de Bioceres se pueden usar muchísimo. Yo creo que la compañía tiene un pipeline de productos muy interesante. Creo que las aprobaciones están permitiendo que se expanda el mercado real.
Y ahí está el desafío del go-to-market de una patente, que en Argentina es medio fugazi, pero en Estados Unidos las patentes se pagan, y es un mercado muy importante, le diría uno de los más importantes del mundo. En Brasil también las patentes se pagan, hay poca bolsa blanca, poca bolsa sin patente. Todo esto que estoy contando, invito a la audiencia, hay una revista de economía, política y cultura que se llama Revista Seúl en internet. Yo escribí un artículo sobre bioseres bastante largo donde explico eso y muchas cosas más. La vamos a buscar seguramente, Iván, y poner a disposición de nuestros clientes. Me parece muy interesante porque también le damos otra vertiente a esta charla que es las acciones. Por último, para pensar un poco en la evolución del negocio del agro, entiendo que va a haber un problema de humedad en los suelos para la campaña que viene, que no se termina esto acá, pero también un poco poner en perspectiva lo que es esta campaña, la campaña del año que viene, lo que puede llegar a ser, y un poco poner en perspectiva, por ejemplo, la campaña 17-18 de Macri en cuestiones de dinero, ¿sí? Pues vos estás diciendo que hay una pérdida de 25.000 millones de dólares, pero el total de la cosecha es X monto, ¿y cuánto fue el total de esa cosecha? Sabiendo que el efecto precios hoy en día es mucho mejor. Y para adelante, o para ir para el año que viene, si también, no sé si podés dar una estimación o tenés una idea de cuánto puede llegar a ser la cosecha y si salimos adelante o no de esta. Mirá, yo creo que el nivel de exportaciones total de Argentina va a seguir siendo alto. Vamos a estar en los 65.000 millones de dólares, que es muy por arriba del track record que tiene Argentina desde que Cristina Kirchner dejó de ser presidente. No es un viva la pepa, pero es un número bastante alto, digamos, ¿no? Pero con todo el condimento que tiene este año electoral, ya charlamos la dificultad que esto trae. La campaña para el año que viene bastante complicada. Prepárense para ver un escenario muy complejo en todo lo que es el mercado de la carne, porque la sequía y la ola de calor no permitió que se generaran los pastos de verano, que se guardan en fardos y sirven para la recría, digamos, tensión en el mundo ganadero. Y después también lo que estamos viendo, para que se den una idea, nosotros más o menos estamos 2 millones de toneladas de soja para semilla, o sea, para sembrar la campaña siguiente. Bueno, estamos viendo con esas hojas que yo les mostré en la foto, estamos viendo problemas de calidad para tener buenas semillas, semilla con, se llama potencial germinativo, digamos, PG. Entonces, es probable que haya que importar semilla de soja. La campaña que viene. Obviamente va a haber un escenario de distrés muy grande. Hay un actor fundamental en la cadena de los agronegocios, que es el distribuidor de insumos. El distribuidor de insumos es el credit scorer del sistema. El dador de financiamiento es la compañía productora de insumos, Bayer, Syngenta, Corteva, Adama, FMC, UPL. Esos son los dadores de financiamiento, pero el credit scorer, el otorgador del financiamiento, es el distribuidor. Bueno, todos los distribuidores están viendo cómo, de hecho yo tengo que dar una charla en el Congreso Anual de la Asociación de Distribuidores de Insumos en 2 semanas, porque todos están diciendo, bueno, hay que repactar deudas, hay que estirar plazos, entonces están llamando a las compañías productoras de insumos, y a su vez las compañías productoras de insumos están llamando a San Luis, a Alemania, a Suiza, y dicen, che, Argentina, hay que extender la línea de financiamiento a Argentina. Che, pará, ustedes son los que cada vez que les tenemos que girar plata hay que comprar un bono en Estados Unidos y después venderlo. Sí, somos esos. Uy, más plata. ¿Sí? Complicada, todo eso es complicado. Como dice un amigo mío, el Colo Bornstein, uno de los, para mí, economistas más brillantes de Argentina, para cualquier multinacional, Argentina es el 10% de la facturación y el 90% de los quilombos. ¿Viste? No. Tuve un call con unos flacos de Estados Unidos para hablar de tecnologías agrícolas, qué sé yo, de tecnología agrícola. Nos quedamos 2/3 del call explicándoles qué era el contado con liquidación, el MEP, y por qué los productores. Entonces, los productores invierten todos los años alrededor de 15.000 millones de dólares para sembrar. Los productores agrícolas
de lo que se llama producciones pampeanas. Hay que repactar un capital de trabajo que la mitad se evaporó, desapareció. It's O sea, gone. Iván, en cuanto si hay 25.000 millones de dólares de pérdida para esta cosecha, ceteris paribus los precios para el año que viene. ¿Cuánto vamos a poder recuperar? Entiendo que los 25 no los No, podemos tenemos un recuperar. problema enorme porque estamos viendo un Brasil con la mejor campaña agrícola de su historia. Entonces, nuestra caída en cantidad va a impactar un poco en los precios, pero no lo suficiente como para... Para No vamos a compensar. ver una corrección de precios violenta hacia el alza. La soja no va a valer $1.000. Ok. No digo, porque justo empieza el Eh, gobierno nuevo y quizás el gobierno nuevo quiere entrar a hacer reformas, etcétera, y se va a ver nuevamente limitado con un año que tampoco va a ser una entrada de no, no, porque la soja se empieza a sembrar en noviembre del año que viene y hablar en serio de la campaña que viene es futurología. Primero hay que repactar todas estas deudas, después hay que ver, el consenso es que estas lluvias que estamos viendo ya es el principio de un año niño o neutro. Y obviamente los que más van a sufrir van a ser probablemente los tenedores de campos, que van a ver que el alquiler va a bajar mucho de precio. Hay un lag, ¿no? O sea, van a ser los grandes pagadores del pato de la boda, van a ser los tenedores de campos, y obviamente las compañías de insumo que van a tener que salir a refinanciar y apostar por los productores agrícolas una campaña más, y es probable que haya algunos cuantos muertos en el camino. Obviamente los productores agrícolas más desprolijos a la hora de llevar sus finanzas no van a contar el cuento. Hay un actor, otro actor fundamental, que es el contratista agropecuario. Hay muchos contratistas agropecuarios que son productores sin tierra. Esas personas tienen que pagar la cuota de la cosechadora que no cosechó, Mm. y si el lote que no pudieron cosechar. Ellos están en un brete monumental, monumental. Yo no creo que caiga el área sembrada, hay que ser paciente. Lo que sí creo es que va a caer muchísimo la inversión en insumos y que va a caer muchísimo el precio de los alquileres. Ok, perfecto, Iván. Mira, nuevamente te agradezco por la charla. Entiendo que quizás no es la charla pum para arriba el que escucha esto, pero la realidad es que nuestro Perdón. compromiso es llevar un poco la situación actual, llevar por ahí la preocupación que hay sobre el sector, llevar la nueva noticia de que esto viene un poco peor, y que nuestros clientes se puedan proteger de la mejor manera, ya sea a través de nuestro fondo de Dollar Link o ya sea a través de nuestros fondos en pesos que rinden una locura y estamos muy bien posicionados, pero digamos, de alguna manera hay que hacer rendir la plata que no se invirtió para poder tratar de compensar, y protegerse para un segundo semestre que me parece, como vos decís, viene complicado por la inflación, viene complicado por la falta de dólares, etcétera. Nosotros en Novus proveemos todos los instrumentos para que uno pueda transitar la segunda parte del año de la mejor manera posible. Es un lujo tenerte con nosotros. La verdad es que me gustaría charlar con vos mucho más seguido, eh, porque la verdad que quizás te tocó explicar una mala. También me gustaría que los clientes te quieran un poco más cuando expliques una buena, por ahí el año que viene, por ahí en los próximos meses, avisorando un cambio de gobierno, una baja de retenciones, etcétera, lo que pueda venir de positivo para el campo, que en definitiva es lo positivo para el país. Eh, no sé Yo creo si... que, yo creo que se puede ser muy optimista respecto del futuro. Yo con Argentina, bueno, es un futuro que siempre es mañana, ¿no? Pero yo soy particularmente optimista porque yo creo que creo que después de la cuarentena hay una sensación de que un país que funciona a base de imprimir pesos no es viable, y creo que se está dando cuenta el común de los ciudadanos, o sea, la gente que vota. Entonces eso nos va a permitir ir hacia una Argentina que lo que quiere ver es más producción, más laburo, más riqueza, y tiene un potencial enorme. Y el campo, siempre digo, el campo tiene la ventaja de poder generar actividad económica en todo el territorio nacional, y para personas ultra hiper educadas
y para personas que lamentablemente no pudieron terminar el secundario. Entonces todos tienen un lugar ahí y hay que apostar a que creciendo se puede generar riqueza, se puede generar exportaciones y por sobre todas las cosas puestos de trabajo para tener una Argentina más digna de ser vivida. Buenísimo, Iván. Me parece que estás, para la carrera política, estás bien perfilado. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Desde Novus te saludamos atentamente, te agradecemos. Estás invitado a reunirte con nosotros cuando quieras. También todo el asesoramiento financiero que quieras, contá con nosotros. Y seguramente nos estaremos viendo en un par de meses cuando comentemos qué pasó en esta campaña, ya con la información y cómo se proyecta la campaña que viene. Pero desde ya te agradezco muchísimo y muchas gracias por estar con nosotros. Listo.